El problema del Cizarro es un problema más que médico, más que social, o sociológico, o psicológico, es un problema ético. ¿Quién es Cizarro? Cizarro es un niño de 10 años que a los 7 años empezó a delinquir y es muy violento, tomando actitudes incluso de adulto, de conducir autos para cometer sus fechorías, manejando incluso armas. Se le capturó y se llevó a un recinto especializado de custodia de menores, donde se supone se produce rehabilitación. Sin embargo, algunos secuaces de Cizarro, el Loquín y otros de la misma edad, lo rescataron con acciones muy violentas, incluso con armas. Vuelto a capturar, está actualmente en un hospital a cargo del doctor Rodrigo Paz, que dice que Cizarro tiene una enfermedad genética que lo vuelve muy agresivo. Tiene un nombre la enfermedad, según él, y por lo tanto lo está sometiendo a drogas que bajen la agresividad para tratar y para empezar más bien la rehabilitación y el tratamiento de esta enfermedad genética. Por otro lado, leo en internet a Maya Sarakoski, una destacada trabajadora social en este país, que no queriendo discutir con el señor Rodrigo Paz, el médico, ella presenta la explicación social, que es el médico en general el que produce gente o niños como Cizarro. Hace una historia donde han habido varias explicaciones sociales. Estamos llegando a las últimas, que se llaman etiquetamiento, labeling, y también el constructivismo social. Y se pregunta, ¿querer dopar a los niños es lo que queremos como país? Bueno, lo que tengo que decir yo es que de los dos, el doctor Rodrigo Paz anda más cerca de la verdad. A lo menos tiene la mitad de la verdad. No la tiene Maya Sarakoski. La violencia de Cizarro, que empezó a los 7 años, no puede haber sido producida por el medio ambiente. Los 7 años son demasiado pequeños los niños para haber adquirido una conciencia tan alta de sus desventajas que haya producido ese tan alto grado de agresividad y violencia. No es un poco, como casi todos los niños, sino es un gran grado. Es muy difícil. Lo que hay que saber es que en el genoma humano, como en el de todos los mamíferos, está la violencia. Siempre. La historia humana lo atestigua. Y no tiene nada que ver con el medio ambiente. Hay niños tan agresivos como Cizarro y tan violentos como Cizarro en ambientes de padres acomodados, de padres educados también. Y por otro lado, muchos niños viven en la pobreza, en el abandono, con madres drogadictas o ausencia de padres, y no tienen la violencia de Cizarro. Las explicaciones sociales no han producido nunca la rehabilitación de estos niños que terminan en psicópatas. No hay ningún psicópata que se rehabilite porque es genético. Me imagino que todos los alemanes nazis que participaron y estuvieron de acuerdo con las persecuciones y genocidios de judíos, especialmente los torturadores, todos los jóvenes que participaron en las torturas de la Revolución Cultural China, los torturadores de Pol Pot, los de los Khmer Rojos,
los de la DINA en Chile, las atrocidades cometidas por adultos en Bosnia, ninguno de esos que las cometieron deben haber provenido de hogares donde sus padres no los querían. Seguramente la gran mayoría provinieron de hogares donde sus padres eran amantísimos con ellos, y sin embargo la violencia y la agresividad estuvo ahí. Siempre está agazapada porque pertenece al genoma. ¿Qué es lo que la genómica ha descubierto? Ha descubierto, hasta donde lleva, un gen, el MAOA, M-A-O-A, que tiene dos variantes, por lo tanto dos alelos, el L y el H. Si usted tiene H, como la gran mayoría, la gran mayoría de los seres humanos, pues su umbral, el umbral que usted tiene para que surja la violencia es alto. Es muy resistente a la violencia. Solo en muy contadas ocasiones surge agresividad y mucho menos violencia. Tiene que ser muy alta la circunstancia para que surja a veces la violencia. Y por lo general vuelve luego a su lugar de origen, que es más pacífico. Sin embargo, si tiene el alelo del MAOA L, su umbral de resistencia es bajo. Es decir, basta muy poco para que surja en usted la violencia. Ese es un alelo recesivo, muy recesivo. Solo lo tienen las personas en un porcentaje de la población del 0,07 y menos de esa población. Es decir, más allá de las tres desviaciones estándar de la curva normal. Por lo tanto, son muy pocos, pero existen. Ahí pertenece Cizarro. Por eso es genética. El problema, por lo tanto, hasta ahí, el doctor Rodrigo Paz tiene razón. ¿Dónde es que no tiene razón? Es que no tiene cura, porque es genética. Pertenece al genoma humano, por lo tanto es normal, excepto que el alelo es muy recesivo, y se dan muy pocas personas, poquísimas. Y por lo tanto, no tiene cura. Lo que hace la droga que está poniendo en el niño el doctor es dopándolo, para que no tenga la reacción o la conducta violenta. Frente a esto tenemos tres posibilidades, todas con problemas éticos. La primera es hacerle caso a Maya Sarakosti, cosa que hemos venido haciendo siempre y no da resultado. Tratar de rehabilitar, cambiando las circunstancias sociales, a alguien que tiene ese alelo. No se puede. ¿Y cuál es el problema ético con eso? Es que ese niño seguirá violento y en la medida que sea más adulto, la violencia es más peligrosa para los otros. Si le hacemos caso a ella, a lo mejor en un futuro lamentamos muertes y crímenes. Ella no va a ir a la cárcel por eso. La segunda alternativa es la del doctor Paz. Inventarnos una enfermedad, o sea que algo genético, normal, pero recesivo, es enfermedad, y por lo tanto darnos el derecho a doparlo para siempre. Y evitamos su conducta agresiva. ¿Cuál es el dilema ético? Es que nos estamos inventando una enfermedad que no existe para poder dopar. Y la tercera alternativa es reconocer que no es ninguna enfermedad, que Cizarro es así porque así lo hizo la naturaleza y sus genes, y doparlo de todas maneras para que no sea agresivo. En este caso, el dilema ético es dopar a alguien que no tiene enfermedades. Todos tienen dilemas éticos. Pero la última alternativa, a lo menos tiene la ventaja de ser transparente. No inventamos enfermedades para dopar. Doparíamos no más.